Em nome do ISCTE e do reitor do ISCTE e em meu nome próprio e como diretor do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, queria dar as boas-vindas a todos a este primeiro International Workshop on Social Studies in Science and Innovation, promovido pela Cátedra Ibérica de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação. Esta é uma iniciativa que nós temos acompanhado e que o CIES tem acompanhado e apoiado desde o seu início. Como sabemos, construir estruturas entre países cria sempre dificuldades devido às diversas arranjos institucionais e às diversas exigências nacionais, mas penso que uma grande parte dessas dificuldades têm sido ultrapassadas e estamos, digamos, num ponto ótimo para lançar uma iniciativa como esta. A sessão 2 marca, de facto, esse início, que o CIES, em particular, acolherá sempre com grande entusiasmo e estará sempre disponível para apoiar e desenvolver. Queria, portanto, mais uma vez dar as boas-vindas e esperar que os trabalhos corram, de facto, da melhor maneira. Iria passar a palavra ao professor José António Cerezo, da Universidade de Oviedo, que fará também uma apresentação das restantes membros da mesa. O professor José António Cerezo está em representação de Paulo Speller, da Organização do Secretário da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que não pôde estar presente, mas que o professor José António Cerezo fará, digamos, esse papel de apresentação e falará ele próprio, como José António Cerezo também. Pasaba entonces la palabra. Muchas gracias. Quiero comenzar pidiendo disculpas por utilizar el español. No me atrevo todavía con el portuñol, pero yo creo que pronuncio claramente y se me puede seguir con facilidad. Debo a continuación trasladar las disculpas del secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paulo Speller, que finalmente por motivos de agenda no ha podido estar aquí. Es una pena porque él es brasilero y por tanto hubiese usado el portugués, pero él está muy contento con esta iniciativa, la apoya desde la organización y yo también estoy entusiasmado con que comience y además comience aquí en Lisboa con la primera sesión abierta de la Cátedra Ibérica de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Como ha dicho el director del CIES, mi nombre es José Antonio López Cerezo y junto con Antonio Firmino da Costa nos encargamos de la coordinación de esta iniciativa que aquí comienza hoy. Quiero comenzar presentando muy brevemente a los miembros de la mesa por el orden en el cual van a intervenir. En primer lugar, lo va a hacer María de Lourdes Rodríguez. Ella es investigadora y profesora de esta casa, del Instituto Universitario de Lisboa. Ha sido directora del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Ha sido también ministra de Educación de Portugal y actualmente es coordinadora del área de posgrado en políticas públicas, que es su especialidad, una de sus líneas de trabajo más importantes. Es un lujo contar con ella en esta mesa, que con los demás miembros de la mesa y otras personas que no pueden estar hoy aquí, forman parte, por cierto, del comité científico, que es el encargado de velar por la calidad académica de los trabajos de la Cátedra Ibérica. En siguiente lugar va a intervenir aquí a mi lado Ignacio Fernández de Lucio. Ignacio es profesor de investigación emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el principal organismo público de investigación de España. Él es especialista en relaciones universidad-empresa, es uno de los pioneros de la investigación sobre la gestión de la innovación en España, con una gran proyección también internacional y especialmente en Iberoamérica. Es un campo muy importante para nosotros y estamos muy contentos de que Ignacio nos esté apoyando. Debo decir también que Ignacio fue uno de los fundadores del Instituto Ingenio, que es uno de los centros de referencia internacional para estudios sobre innovación y gestión del conocimiento. Está situado en la Universidad Politécnica de Valencia.
En siguiente lugar va a hablar Miguel Ángel Quintanilla. Miguel Ángel es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca y uno de los referentes en España también para la investigación sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Pero Miguel Ángel, además de su gran calidad e interés académico, ha tenido también una vertiente práctica, como otros miembros de la mesa, muy importante. En el caso de Miguel Ángel, él fue presidente de la Comisión Mixta Senado-Congreso para la Ciencia y la Tecnología y más recientemente fue también secretario de Estado de Universidades e Investigación en un reciente gobierno de España. Bueno, con todo esto no quiero robar más tiempo y les cedo la palabra a los miembros de la mesa, comenzando por María de Lourdes Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Muito boa tarde. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite para estar nesta sessão, neste primeiro seminário, porque para mim é sempre um gosto voltar aos temas da ciência, tecnologia, sociedade e inovação, embora a minha participação seja muitas vezes intermitente. Estou sempre com um pé dentro e outro pé fora e, portanto, agradeço sempre as iniciativas que me fazem voltar a estes temas pelos quais tenho particular interesse. Gostava de, em segundo lugar, cumprimentar os meus colegas de mesa, saudar também o António Cerezo pela iniciativa e em representação da Organização dos Estados Ibero-Americanos, pela iniciativa de lançamento desta cátedra e de organização desta sessão de divulgação da cátedra. Saúdo também os participantes neste seminário, desejando que os trabalhos corram o melhor possível. Este primeiro seminário internacional de estudos de ciência, tecnologia, sociedade e inovação é um seminário que se organiza no âmbito da Cátedra Ibero-Americana, com o mesmo nome, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação, e enquadra-se num conjunto vasto de iniciativas que a Organização dos Estados Ibero-Americanos tem lançado no âmbito da promoção do desenvolvimento científico e do desenvolvimento da cultura científica e da difusão de ciência como partes integrantes do próprio desenvolvimento científico. No quadro destas iniciativas da Organização dos Estados Ibero-Americanos foram lançadas várias cátedras, designadamente no México, na Argentina, subordinadas a temas específicos, a temas particulares, seja o tema do ensino das ciências no ensino básico ou secundário, seja o tema da transferência de conhecimentos das universidades e das instituições científicas para as empresas. Têm sido organizadas várias cátedras centradas em países e em temas específicos. Esta é a primeira cátedra que envolve mais do que um país e por isso tem a designação de Cátedra Ibero-Americana, porque envolve mais do que um país deste espaço geográfico e estratégico que é a Ibero-América, e envolve nos seus pontos centrais o ISCTE e o EL e a Universidade de Oviedo, com o objetivo de alargar a uma rede de instituições, tanto em Espanha como em Portugal, e por isso temos aqui colegas da Universidade de Coimbra e colegas da Universidade do Porto, como temos colegas da Universidade de Salamanca, portanto, sendo os nós da rede, residindo os nós desta rede que se pretende construir e alargar no ISCTE e UEL e na Universidade de Oviedo, a cátedra não se reduz às atividades destes dois países, tem uma ambição de alargamento da cooperação a outras instituições, até instituições científicas de outros países ibero-americanos, não apenas Portugal e Espanha. O tema da cátedra, como referi pela primeira vez, uma cátedra ibero-americana, no quadro das iniciativas que a organização tem lançado, o tema desta cátedra é o da cultura científica e a participação dos cidadãos nas questões de ciência, tecnologia e sociedade. O objetivo é o do desenvolvimento de trabalhos conjuntos, de promoção de iniciativas
de promoção do trabalho cooperativo e em rede, envolvendo os diferentes países, envolvendo as diferentes instituições, centrado este trabalho cooperativo nos temas que dão o nome à cátedra. O que eu consigo perceber e observar desta iniciativa, ela tem de facto, nos moldes em que foi organizada e nos moldes em que é lançada, contém um enorme potencial que decorre dos próprios elementos em torno dos quais a cátedra se organiza e também em torno dos objetivos que se pretendem alcançar. Por um lado é a aposta na cooperação entre, e essa cooperação afirmada de uma forma muito mais explícita entre países do espaço ibero-americano. E a aposta, esta aposta de envolvimento de outros países permite na cátedra projetar a própria designação ibero-americana. E isso contém em si um potencial maior do que se ela se resumisse a mais uma cátedra centrada num único país. É uma forma também de projetar o espaço ibero-americano, as línguas faladas no espaço ibero-americano, as línguas latinas, e com isso afirmar não apenas as questões de cultura científica, mas também as questões de desenvolvimento científico produzidas nas línguas deste espaço. É uma afirmação e uma projeção da própria Ibero-América. Depois, o segundo ingrediente é a aposta nos temas da cultura científica e da participação dos cidadãos, que são dois temas em que tanto em Portugal como em Espanha, nas universidades que já estão envolvidas na rede, mas também em outras universidades que virão muito provavelmente a integrar esta rede, têm um trabalho já realizado neste campo que é possível agora ser projetado para outros patamares de conhecimento, de trabalho colaborativo, etc. Portanto, partir-se para um tema em que já há muito trabalho feito, em que já há uma comunidade de investigadores que se conhecem, que já trabalham em rede, ter uma cátedra agora que formaliza essas colaborações, que eram colaborações informais e espontâneas, vai certamente permitir projetar o trabalho em colaboração para outros patamares de ambição, para outros objetivos e certamente para outros resultados também, num tema em que, tendo já algum património, certamente é possível alcançar mais rapidamente resultados com uma outra ambição. E, portanto, este seminário que agora se organiza é o primeiro seminário de um conjunto de iniciativas que podem ser muito diversas, organizadas no âmbito da cátedra, em que o objetivo é, de facto, que os investigadores se encontrem, conversem sobre os seus trabalhos e possam pensar em novas iniciativas, em novos projetos, em novas colaborações que permitam continuar a aprofundar o nosso conhecimento neste domínio da ciência, tecnologia, sociedade e inovação. Por mim é um gosto estar aqui nesta sessão seminarial, mas também estar associada de alguma forma à cátedra e ao seu lançamento, e o que espero o que desejo é os maiores sucessos no trabalho que certamente vão desenvolver com gosto também. Obrigada. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. A mí me había pedido José Antonio hablar de los desafíos de la cooperación en Iberoamérica para potenciar la innovación, el tema. En fin, este tema da para 3 días de estar hablando y por lo tanto, como me dijo que no tenía que hablar más de 10 minutos, entonces tengo un gran problema. Lo he enfocado
O sea, diríamos, de acuerdo con el tiempo, a analizar un poco el enfoque del apoyo público a la innovación en América Latina. Únicamente ese sería el tema de lo que voy a decir algunas ideas. Y la primera es que, para que no haya ningún diríamos aquí, ya para que se vea clara mi punto de vista, es que considero que este apoyo público a la innovación diríamos, no es el adecuado en América Latina. ¿Y por qué considero que no es el adecuado? Bueno, porque primero hay un enfoque lineal desde la oferta a este apoyo de la innovación, y el segundo es porque generalmente hay una mala adaptación de modelos foráneos para apoyarlo. Serían las dos cosas que yo considero principales. Y el problema es por qué se produce esto, por qué se produce este apoyo que no parece el más apropiado para América Latina. Y yo creo que, y esto es una cosa que los investigadores tenemos que tener en cuenta, se debe en todos estos países a la influencia de los investigadores y generalmente de los consejos que existen, los CONACYT que existen en todos estos países, diríamos, en su influencia en toda la política de I+D y de innovación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es que estos investigadores o todas estas instituciones tienen un enfoque estrecho de la innovación, es decir, consideran únicamente la innovación tecnológica. Y ahí aparece el clásico palabrejo I+D+I, que yo creo que es una de los palabrejos que habría que destruir y olvidar en nuestro caso, pero que yo creo que ya es imposible, como todas las palabras que están equivocadas son las que verdaderamente se utilizan, ¿no? en este caso. Bien, después también porque hay una paradoja entre la retórica del apoyo a la innovación y después que los incentivos a los investigadores estén dados si realizan publicaciones de alto impacto. Entonces, esa paradoja subsiste en todos estos países, que hace que orienta la labor de los investigadores hacia las publicaciones de revista de artículos en bases de datos internacionales. Y a mi modo de ver, lo más importante sería que no se tiene en cuenta en todos estos países el contexto. Es decir, cuando se hace, yo digo, de la mala adaptación de modelos foráneos, es que va un equipo rectoral a un territorio que es muy diferente del territorio donde se quiere aplicar esta política, y entonces se obnubila e intenta, diríamos, adaptar esa política a sus territorios. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque en todos nuestros territorios, y ahí meto también España y Portugal, la estructura productiva de las empresas son pequeñas empresas. El 95% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Esto en Estados Unidos no lo considerarían nada, vamos, no sería absolutamente nada. Después, porque estas empresas las tenemos en sectores de baja tecnología, desde lo que llamamos sectores tradicionales. Después, el empleo de todas estas empresas es un empleo que tiene, diríamos, poco conocimiento. Y después, evidentemente, como todos sabemos, el gasto de I+D de todas estas empresas es pequeñísimo. Cuando uno ve en Chile, pues en Chile tienen el 0,20 de gastos de I+D sobre el PIB. En Argentina pues tendrán aproximadamente el 0,30. Si vas a Colombia, pues no aparece, hay que hacer un gran esfuerzo para que aparezca, y además todos estos esfuerzos de I+D de estas empresas están muy concentradas. Si uno va a Chile, pues está concentrado en las empresas mineras. Si uno va, en el caso de Argentina, pues tenemos allí pues las empresas de petróleo, que son las que tienen este esfuerzo en I+D, ¿no? Entonces, al tener este tipo de empresas,
no innovan a través de la I+D pública. Cuando uno intenta ver cuál es el impacto de la I+D pública en la innovación de estas empresas, uno encuentra que no es significativa. Es decir, estas empresas no innovan a través de la I+D pública. Es decir, la I+D pública se utilizará en otras cosas, pero no para la innovación de estas empresas. ¿Por qué? Porque en todos los estudios que se han hecho sobre innovación de estas empresas innovan a través de los gastos de I+D internos, es decir, lo que se llama el síndrome de inventado aquí. Uno cuando va a una empresa dice, ¿y usted esta innovación cómo la ha hecho? Dice, no, esto yo con mis propios medios, sea o no sea verdad, pero es el síndrome que tienen estas empresas. Y la otra fuente para innovar es a través de las empresas de maquinaria y de servicios avanzados. Es decir, que las fuentes externas de I+D no son utilizadas por estas empresas. Entonces, en todos estos territorios, incluyo también ahí a España y Portugal, pero nosotros podíamos, en cierta manera, transmitir a los países de América Latina. No habría que hacer el apoyo a la innovación a través de la I+D, sino a través de la formación. Es decir, que lo interesante en todos estos territorios es aumentar la capacidad de absorción de las empresas, es decir, aumentar el talento. Y en todas las encuestas que nosotros hacemos a los investigadores, la barrera más grande que tienen los investigadores para cooperar también con estas empresas, lo que nos dice es ese gap que existe entre la investigación y estas empresas. Entonces, no se trata tanto de transferencia de conocimiento a las empresas, sino cómo yo puedo aumentar la capacidad de absorción de estas empresas. Es decir, hay que cambiar absolutamente el paradigma de apoyo a la innovación en estos territorios. Y entonces, ya para concluir, lo que yo quisiera decirle después de esta exposición, que esto no es, diríamos, ideas que yo tengo, es decir, todo esto sale de los estudios que se han hecho sobre el apoyo a la innovación en estos territorios, es que había que repensar, como he puesto de manifiesto, el apoyo a la innovación en estos países, ¿no? Primero, en el sentido de que no se puede tener una concepción estrecha de la innovación. Es decir, que la innovación se hace a través de conocimiento, pero no solamente de conocimiento analítico, que es el que tiene la universidad. La innovación se hace a través de conocimiento sintético o también de conocimiento simbólico, y por lo tanto hay diferentes tipos de innovación. Es muy curioso, por ejemplo, que en estos países, en algunos de estos países donde tienen una desigualdad que todavía es más grande que la que tenemos nosotros en España y Portugal, no se habla de innovación social. La innovación social, quien lo ha estudiado son los americanos y los ingleses y los canadienses, ¿no? Pero no en ninguno de estos países. Es una de las cosas curiosas. Bien, la otra es que, evidentemente, en estos territorios tenemos muchos sectores y muchas disciplinas científicas, y por lo tanto no hay un apoyo a la innovación global, hay un apoyo a la innovación en función de las disciplinas científicas y de los sectores. Uno no puede tener el mismo apoyo a la innovación cuando estamos en sectores que dependen de proveedores, que por lo tanto la I+D en este sentido hacia esas empresas sirven para muy poco, o cuando estamos en unos sectores de empresas basadas en la ciencia. Es evidentemente, cuando tenemos empresas basadas en la ciencia, sí que la relación de las empresas o de la universidad con estas empresas se puede hacer a través de la I+D. Es decir, que en alguno de estos estudios sí que hay que sectorializarlo muy bien, y también de acuerdo con el tamaño de las empresas. Y por último, hay que tener en cuenta, por lo tanto, si tenemos una diversidad de disciplinas y una diversidad de empresas y de sectores, que tenemos también una diversidad de instrumentos. O sea, lo rico en todo este apoyo a la innovación es tener esta diversidad de instrumentos y no centrarse únicamente, como parece, en estos instrumentos prodigiosos como puedan ser
las patentes o los spin-off, que esos son únicamente para casos, diríamos, muy concretos y que no son representativos de la innovación que realizan las empresas, ¿no? En este sentido, en todas las relaciones universidad-empresa española, las empresas y sobre todo los spin-off representan únicamente el 1% de los ingresos que tienen las universidades y el 5% del conocimiento que las universidades dan a los sectores productivos. Por lo tanto, y a mucho menos, por ejemplo, que en el caso de los contactos informales. Pero esto no solamente pasa en nuestros territorios, sino que pasa también en territorios de alto contenido tecnológico, como pueda ser el entorno de Stanford o el MIT. O sea, en el MIT los estudios que tienen ellos dicen que el conocimiento que se transmite a través de patente, y ellos tienen bastante patente, es el equivalente al que se produce por los contactos informales, que no es mayor, que los contactos informales allí transmiten esto. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar muy bien en estos territorios en función del contexto y en función de esta variabilidad de disciplinas científicas y de sectores que tenemos. Y esto sería mi mensaje. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar en esta sesión y quiero decir que estoy encantado de acompañar a mis colegas en la mesa y aprender de ellos muchas cosas, como siempre me ha sucedido. José Antonio, cuando me habló de este proyecto, no me pidió nada concreto. Me dijo que viniera aquí y que hablara de lo que yo pensaba sobre las posibilidades de una cátedra de ciencia, de estudios sociales de la ciencia, la tecnología y sociedad iberoamericana, cómo veía qué posibilidades tiene, qué interés. Yo soy filósofo, como él, y entonces me gusta hacer teorías generales. Luego la verdad es que si estoy aquí, yo creo que es más bien por algunas cosas muy particulares que he hecho en mi vida, bien o mal, pero algunas cosas hemos hecho en política científica, ¿no? Como mi colega Lourdes, ¿no? Y entonces me vais a permitir que haga un poco de teoría general. Estoy un poco ya más consolado después de haber escuchado a Ignacio, porque lo que voy a decir creo que enlaza bien con el planteamiento de fondo que él nos ha expuesto y con los datos que nos ha dado. Pero mi planteamiento quiere ser un poquito más abstracto, ¿no? Permitidme que lo haga así y que además lo haga en castellano, porque mi portuñol no llega a los estándares mínimos. ¿Qué es lo que deberíamos promover en una cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad iberoamericana? Desde luego, una forma de ver la ciencia y la tecnología y una forma de orientar las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de innovación, quizá una forma de promover la cultura científica. ¿Pero qué forma? Obviamente queremos que sea la forma estándar, la que se hace en cualquier parte del mundo donde se tomen estas cosas en serio. Pero al mismo tiempo, cuando estamos trabajando en el ámbito iberoamericano, siempre estamos diciendo, bueno, no podemos trasladar sin más el modelo lineal de innovación, por ejemplo, que acaba de aludir Ignacio. No podemos sin más trasladar las experiencias de otros países del primer mundo o del sector, digamos, de los países centrales, ¿no? Tenemos que ver también cuáles son las especificidades, lo que se necesita en la periferia del sistema, lo que se necesita específicamente, en el caso nuestro, pues en el sur de la Comunidad Europea, o en el caso iberoamericano, en el continente latinoamericano, con estos datos a los que acaba de aludir Ignacio tan llamativos. No se trata solo de eso, se trata de
potenciar la capacidad analítica de investigación en estudios sociales de la ciencia y la tecnología para poder ver otras formas de hacer las cosas mejor. Y mi pregunta es, ¿y cuál es nuestro modelo? Es decir, ¿tenemos un modelo de esa cosa alternativa que estamos buscando? ¿O simplemente lo decimos y luego procuramos parecernos lo más posible a los dictámenes del MIT o de el último think tank del pensamiento político conservador del norte de Europa? Bueno, yo os voy a hacer una propuesta. Yo creo que deberíamos asumir que nuestros estudios sobre los factores sociales de la ciencia y la tecnología, vamos a decirlo así, se guíen por un paradigma que tiene valor universal, no es específico para nosotros ni para Latinoamérica, pero no es el estándar, no es la corriente principal del pensamiento a nivel universal en estos momentos. Y la perspectiva, yo la llamo que adoptáramos, yo lo sintetizo esto en una expresión: adoptemos en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología una perspectiva cívica. Es decir, podemos plantearnos los estudios sobre la ciencia y la tecnología y las políticas de ciencia y tecnología por lo menos desde tres paradigmas o tres perspectivas. Una es el paradigma académico. Esto es una cosa que interesa mucho a los científicos, nos interesa mucho a los académicos. Queremos que haya política científica, ha hecho alusión a ello también Ignacio, y queremos estar en el CONICET, el CONACYT y en la agencia de no sé qué y manipular aquello, porque al fin y al cabo es dinero para nuestro trabajo, que además no es que nos vayamos a hacer ricos, sino que lo hacemos, digamos, con generosidad y con interés, por interés social, pero que realmente lo que queremos es que se resuelvan nuestros problemas profesionales como investigadores. Esto es el paradigma académico, digamos, llamémoslo así, ¿no? Que siempre ha estado muy presente en las políticas públicas de ciencia y tecnología. El otro es el paradigma empresarial, económico-empresarial. Tomemos decisiones y hagamos esquemas de financiación regidos por los principios de mayor rentabilidad económica para las empresas de nuestro país, que al fin y al cabo generarán más puestos de trabajo, más riqueza, etcétera, etcétera. Lo importante es acertar en dónde está la riqueza potencial de los programas de apoyo a la ciencia y la tecnología en Venezuela, en Colombia, en España, en Portugal, etcétera. Sería el paradigma que predomina en los ministerios de Economía. El anterior predominaría en los ministerios de Educación, que suelen ser los que tutelan a los científicos. En este segundo caso sería el Ministerio de Economía. Mire, no me venga con cuentos. Si usted quiere dinero para investigación, dígame cómo va a repercutir esto en la economía del país, y si usted lo consigue, pues yo lo apoyo. Esto los ministros de Hacienda y de Economía se lo saben muy bien. Y no puedes ir allí a contarles cuentos, en fin, historias. No sé si estamos de acuerdo en eso. Mi experiencia ha sido un fracaso total. Siempre que he ido a contar al Ministerio de Economía alguna historia interesante desde el punto de vista de la inversión en I+D, etcétera, te piden los datos, en el mejor de los casos te piden los datos y calculan, y si va más allá del ejercicio presupuestario en el que estás, vas de cráneo. No hay nada que negociar, ¿no? Por lo tanto, es un paradigma muy importante, pero que tiene poco éxito, en mi opinión, y no es el nuestro. Y el tercer paradigma es el paradigma de la cultura cívica, o de la perspectiva cívica. Es decir, de la perspectiva de los ciudadanos, del interés de los ciudadanos. ¿Cómo se puede organizar la política científica y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología poniendo en el centro del sistema, en el centro de nuestro objeto de estudio, no a los científicos, aunque tampoco tienen que estar fuera, no a los gobiernos o a los empresarios, aunque tampoco tienen que estar fuera, sino a los ciudadanos? ¿Quiénes son esos señores? ¿A qué vienen aquí? ¿Por qué cuentan? Hay tres tipos de relaciones entre la gente normal y los poderes, incluyendo los poderes del conocimiento y de la ciencia. El primer tipo de relación es la relación del súbdito, ¿no? Un súbdito es aquel que hace lo que le manda el que manda.
El otro modelo de relación es el consumidor. Un consumidor es aquel que elige algo entre lo que le ofrece el sistema. Y el tercero es el ciudadano. El ciudadano se diferencia del consumidor en que lo importante para el ciudadano no es poder elegir entre lo que le ofrece el sistema, sino poder decidir entre qué cosas quiere elegir. El ciudadano define las opciones que él quiere tener y luego ya elige la que le dé la gana, como cliente o como consumidor. Pero antes hay que poder decir qué tipo de sociedad quiero construir. Y eso es la labor del ciudadano. La participación del público en la política consiste en eso. Consiste en influir para decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir, cómo queremos vivir. Pues bien, esta es la perspectiva que yo creo que deberíamos asumir en las cátedras iberoamericanas de Ciencia, Tecnología y Sociedad. La perspectiva de los ciudadanos. Se trata de definir, de estudiar, de analizar, de proponer ideas, mecanismos, programas, proyectos que aumenten la capacidad de participar de los ciudadanos en la definición de las opciones que dependen de la ciencia y la tecnología. Esto nos lleva a algo que ya es patrimonio de esta cátedra de la OEI, que es poner en el primer plano de los estudios de ciencia y tecnología y sociedad los estudios y medidas y líneas de actuación orientados al desarrollo de la cultura científica. Porque, claro, el ciudadano, para poder participar en el sistema de ciencia y tecnología, necesita participar más ampliamente en la cultura científica. O, de dicho de otra forma, necesitamos que la ciencia y la tecnología se incorporen de forma más sistemática y más generalizada a la cultura ciudadana de todos nuestros conciudadanos en cualquiera de nuestros países. Y este sí sería un objetivo muy específico de la Cátedra Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, tal como yo la veo. Promover la incorporación de la ciencia y la tecnología a la cultura científica de los ciudadanos del país y la visión cívica de la política científica y de innovación de la que hemos hablado. Se pueden hacer cosas. De hecho, se están haciendo cosas. Estamos haciendo cosas. Y ya creo que ya tengo que terminar. Solamente os añadiría que hay muchas cosas, muchas más que se pueden hacer de las que hacemos. Este no es un campo que esté agotado. No es un campo, además, exclusivo para nosotros. Es un campo en el que nuestros colegas de Gran Bretaña, de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia están esperando a ver si hacemos algo, porque les servimos también de inspiración a problemas que ellos tienen. Es un campo en el que se pueden hacer cosas muy prácticas, además, y que yo ya aprovecho para lanzar para incorporar a los paquetes de trabajo de la cátedra un par de ideas. En mi instituto hace poco hemos terminado un trabajo cuyo parte del informe final se ha publicado ya en Public Understanding of Science, sobre indicadores de cultura científica basados en el análisis masivo, utilizando técnicas de procesamiento de datos masivos, de los artículos de contenido científico de la prensa española de los 10 últimos años. Y los resultados son impresionantes. La cantidad de cosas que se aprenden sobre cómo ve la población a la cultura científica, cómo la ciencia se incorpora a la cultura de la población. Porque hay dos formas de ver esto. Una es preguntando a la población, que es lo que hacemos con las encuestas, y habéis hablado esta mañana de varias iniciativas en ese sentido, muy interesantísimas. Y hay otra forma de ver, y es viendo cuáles son las fuentes que alimentan la cultura científica de la población. Las fuentes son los medios de comunicación, los que sean. La ventaja de los métodos actuales de análisis masivo del contenido de textos escritos, etcétera, es que te permiten obtener muchísima información significativa manejando grandes datos que de otra forma serían imposibles. Hemos hecho esto y han salido cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, que la presencia de los contenidos científicos, vamos a decirlo así, en la cultura periodística es muchísimo mayor de lo que pensábamos. Lo que pasa es que no tiene la forma de elección magistral. No es una comunicación del científico fulanito que publica una columna en el periódico acerca de los últimos descubrimientos de la estructura del átomo. No, es otra cosa.
es una noticia en la que se habla de una catástrofe que ha sucedido en Indonesia y de paso un geólogo dice que la teoría de las placas tectónicas se inventó hace un siglo. Y eso es contenido de cultura científica que viene a cuento de otra cosa. Y de eso cada vez hay más. Y se está produciendo, digamos, sin necesidad de que nosotros nos ocupemos, digo, los expertos en ciencia, tecnología y sociedad, en cultura científica, de dirigir eso. Hagamos eso, o sea, veamos lo que está pasando. Y la ventaja de este programa que les propongo, para una cátedra como esta, iberoamericana, es que podríamos hacer el mismo estudio en todos los países en los que estemos presentes, con la misma metodología, incluso sin necesidad de vernos por teléfono, y sacar resultados absolutamente homologables para todos los países. Es un ejemplo solamente. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aprovecho este último turno de palabra que me corresponde simplemente porque estoy sustituyendo al secretario general de la OI, Paulo Speller, para completar algunas ideas y dar algunos detalles adicionales sobre la cátedra que comienza su andadura ahora. Y antes de hablar de la cátedra me gustaría dar algún detalle sobre la OI, que es el principal organismo de apoyo externo a estas redes de universidades desde las que estamos poniendo en marcha la cátedra. La OI es un organismo intergubernamental, internacional, de cooperación que trabaja en 3 ámbitos, que son ciencia, educación y cultura. Y a este respecto lo que hace es ejecutar los mandatos que emanan de las cumbres periódicas de jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen en distintos lugares y que incluyen siempre a los presidentes y primeros ministros de Portugal, de España y el resto de los países de Iberoamérica. Dentro de este amplio campo de trabajo en el programa de ciencias, que uno de los coordinadores es Juan Carlos Toscano, él es en particular la persona que está actuando de enlace para el tema de la cátedra CTS+I. Repito, en este campo de trabajo del trabajo de ciencias de la Organización de Estados Iberoamericanos hay 3 grandes líneas de acción. Una de ellas es el Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que dirige Mario Albornoz desde Buenos Aires. Ellos están trabajando en muchos frentes, están haciendo un trabajo muy valioso desde hace muchos años. Editan una revista, trabajan en el tema de indicadores de ciencia y tecnología, prestan apoyo técnico internacional, bueno, realizan una gran cantidad de trabajo muy valioso para la OI. Además, como segunda línea de acción está el programa Iberdivulga, que es un esfuerzo muy importante que está haciendo la OI de cara a la promoción de la cultura científica y el estímulo de vocaciones por las ciencias, sobre todo a través de la creación de redes de profesores, de redes de comunicadores, el desarrollo de materiales para alimentar estas redes y servir de apoyo para la comunicación de la ciencia, la enseñanza de la ciencia, etcétera. Este es un trabajo muy importante que tiene una visibilidad cada vez mayor en Internet. Y la tercera línea de trabajo dentro del programa de ciencias del actual mandato de Paulo Speller en la OI es el tema de las cátedras Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, que realmente rescatan una vieja experiencia con éxito, adaptada a los nuevos tiempos, de las cátedras CTS+I que comenzaron, que comenzaron a principios de los años 2000, llegaron a estar implantadas en 9 países, todavía en algunos se mantienen estas estructuras, muy adaptadas siempre a las realidades, oportunidades y necesidades expresadas por los países, pero siempre desarrollando el mismo formato, que era un formato bottom-up, es decir, de universidades que se reúnen, se ponen a trabajar alrededor de un proyecto común que les permite aprovechar fortalezas, poner en común recursos y ser capaces de, por decirlo así, llegar más allá. Siempre también con el apoyo de organismos externos, que en este caso sería la OEI. Bien, dentro de la cátedra, que aquí comienza, nosotros hemos definido 3 líneas, 3 ámbitos temáticos de trabajo. Uno es el de estudios sociales de la ciencia, otro es el de innovación y políticas públicas y otro es el de enseñanza de la ciencia, educación científica. Creemos que son 3 ámbitos estratégicos para dar apoyo a los sistemas de ciencia y tecnología de los países y actuar sobre algunos de los colectivos más críticos, como son los periodistas, los investigadores y profesores universitarios, los educadores en distintos niveles del sistema educativo, etcétera.
Y además de estas tres campos temáticos, hemos definido también tres líneas de acción. Una, la de promover la investigación, la generación de conocimiento de excelencia, tanto en estudios sociales de la ciencia como en innovación tecnológica, como en educación y didáctica de la ciencia. Dos, segunda línea de acción, la de promover iniciativas formativas conjuntas que nos permitan mejor aprovechar a nuestros profesores, sacar adelante nuevos máster universitarios, nuevos cursos y otro tipo de iniciativas diversas en las cuales podamos aprovechar las cosas que ya están hechas, que son bastantes, y las cosas que podamos hacer entre todos para promover esta colaboración a muchas bandas de cara a estimular la oferta docente de nuestras instituciones. Y la tercera línea de trabajo, que trata de aprovechar la producción de conocimiento en estos tres ámbitos temáticos, es la de divulgación y difusión, para apoyar la plataforma Iberdivulga y generar otro tipo también de resultados que permitan pues, una difusión más amplia, que vaya más allá del mundo académico, del avance en el conocimiento, en estudios sociales, en innovación y en didáctica de la ciencia. Bien, es muy ambicioso, pero también hemos tratado de ser realistas, fijándonos objetivos prácticos, criterios, operativos, hitos y otras cosas que nos han llevado muchas discusiones, muchos detalles, pero que creemos que nos puede ayudar. Y uno primero muy importante es dividir estos 4 años, de 2015, 16, 17 y 18, que es el mandato del actual secretario general, en 2 fases. Una primera fase, que es la fase que ha comenzado este año y que termina al final del año que viene, y es la fase que llamamos de generación de resultados, de productos de investigación. Es la fase del avance del conocimiento en estudios sociales, centrándolo en cultura científica, en estudios sobre innovación tecnológica y en didáctica de la ciencia. Y la segunda fase, que sería la fase 2017-18, sería la fase de explotación de resultados. De estos resultados generados mediante el avance del conocimiento en los primeros 2 años, explotarlos, utilizarlos, montando programas formativos, textos, instrumentos, herramientas de divulgación de la ciencia y también quizá desarrollando instrumentos de apoyo a las políticas públicas, siempre con esa idea que yo creo que ha expresado magníficamente bien Miguel Ángel y que también ha recogido María Lourdes y ha apuntado Ignacio, de la perspectiva cívica. En el fondo, el propósito del programa de ciencias es un viejo tópico que no termina de desgastarse por mucho que se repita, es el de acercar la ciencia y la sociedad. Esto que se ve de un modo muy geográfico y espacial es en realidad un desafío para todos, es también un desafío para el programa. Aunque, claro, como estoy viendo también algunas caras críticas que dicen, bueno, depende de qué ciencia, depende de qué sociedad. Estamos de acuerdo, una mejor ciencia y una mejor sociedad. Creemos que va a ser el fruto de ese acercamiento de la ciencia y de la sociedad. Intensificando la huella de la ciencia sobre la sociedad, pero también la huella o la influencia de la sociedad sobre la ciencia. Es muy importante las actividades de divulgación de esta influencia de la ciencia sobre la sociedad. Es muy importante crear vocaciones científicas que alimenten nuestros sistemas de ciencia y tecnología. Es muy importante las actividades de divulgación, de difusión. Es muy importante, por supuesto, la mejora social, el incremento del bienestar social generado por el impacto social de los productos de la ciencia y la tecnología. Todo esto concierne a la huella social de la ciencia, a la modificación de la sociedad por efecto del consumo de productos de la ciencia o generados por el desarrollo del conocimiento científico. Pero paralelamente a esta intensificación de la huella de la ciencia en la sociedad, creemos que debe acompañar la intensificación de la huella de la sociedad sobre la ciencia, que esto es muy importante. Y esta huella de la sociedad sobre la ciencia o influencia de la sociedad sobre la ciencia no se debe limitar únicamente a incrementar el interés social por la ciencia o incrementar el apoyo social hacia la ciencia. Esto es muy importante. También debe abarcar otros elementos de influencia social sobre la ciencia que entendemos muy importantes, como por ejemplo la participación social o también la orientación social de las políticas públicas de ciencia y tecnología, que es precisamente la perspectiva cívica sobre la que incidían algunos de los miembros de la mesa.
Y además todo esto en el contexto de nuestros países, en el contexto de España y Portugal y el contexto de Iberoamérica. Yo recuerdo, por acabar con una anécdota, que cuando hace ya casi 15 años o 16 años estábamos pensando qué nombre ponerle a la primera cátedra, que había surgido como una demanda de universidades salvadoreñas. Yo recuerdo que estando en El Salvador, un decano de una facultad de ingeniería dijo, oye, ¿por qué no se puede reunir a las universidades que no se hablan? Los rectores no se hablan unos con otros, no se pueden reunir alrededor de una mesa con interlocutores externos. Bueno, al final aquello se consiguió y hubo que buscar un nombre para esa primera cátedra. Y yo recuerdo que se pensó que con uno, además un doctorando de Elena y de Ignacio, Juan Carlos Toscano y yo, que pensando en la cosa en Uruguay, qué nombre se le podía poner. Y recordamos esto que criticaba antes Ignacio de la I+D+I, ¿no? De I+D+I, que tampoco nos gusta lo de la I+D+I. Pero sin embargo, pensamos en su adaptación a CTS+I y nos gustó porque pensábamos que reflejaba algo que debe estar presente en el enfoque que sobre CTS o sobre innovación se haga desde los países iberoamericanos. Es decir, pensar la ciencia desde una perspectiva cívica, pero vinculándola a los problemas del desarrollo, que es una gran necesidad de los países de Iberoamérica y también de la península ibérica. La utilización de la ciencia y la promoción de la innovación para el desarrollo, sin olvidar obviamente la demanda social que, como todos sabemos, no se expresa siempre a través de los mercados y que es también un servicio social que debe prestar la ciencia. Esa vinculación de los retos de proyectar la ciencia a la sociedad civil y utilizar la ciencia al servicio del desarrollo es lo que pensábamos que debía generar un espacio de reflexión conjunta entre innovación y CTS. Yo creo que en todos estos años que han pasado hasta ahora, Elena Castro, que me acompañaba en aquellos tiempos y era uno de los protagonistas, es un poco más CTS que entonces, y yo también soy un poco más innovador de lo que era entonces. Bueno, con esta última pincelada que refleja un poco la inquietud general de la cátedra, otra vez mi agradecimiento personal y también en nombre de Paulo Speller y de la OEI a las personas que están presentes en la mesa y a todos los colaboradores. Muchos de ellos se han desplazado desde lugares diversos, alejados de Lisboa, han hecho un esfuerzo por estar aquí y yo creo que también ellos se merecen un aplauso por el esfuerzo que ha supuesto. Muchas gracias.